La adoración. Jesús nos va a dar a nosotros lo que se conoce las cláusulas determinantes para nosotros poder dar una adoración correcta a Dios. Y eso lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Para pasar a las cláusulas, primero nos tocaría definir de manera rápida lo que es la adoración. La palabra adoración viene del griego prokusuneo, que significa postrarse o reverenciar. En palabras claras podríamos decir que la adoración es postrarse ante Dios. Dicha postración no necesariamente tiene que ser física, pero sí exige que se haga desde el hombre interior, desde nuestro corazón. Asimismo, también la adoración es que en nuestra pecaminosidad hay que reconocer su santidad y su grandeza de Él. Asimismo, también que en nuestra indignidad tenemos que reconocer que Él es digno de ser alabado y exaltado por toda la humanidad. Teniendo en cuenta esta definición, pasemos a ver las cláusulas. Y hay dos cláusulas: que debemos adorar en espíritu y en verdad. Cuando Jesús está hablando que debemos adorar en espíritu, nótese bien aquí, la palabra espíritu está escrito con E minúscula, no con E mayúscula. Entonces, cuando está escrito con E minúscula, hace hincapié al espíritu del hombre. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu? Significa que debemos adorarle desde lo más interno. Mejor dicho, nuestra adoración en espíritu no está basado en las cosas externas, no está basado en las liturgias, no está basado en la vestimenta, no está basado en la postura, no, sino que la adoración en espíritu va desde lo más profundo de nosotros, que sale una verdadera adoración al Padre. Es más, el salmista nos va a enseñar a nosotros qué es adorar en espíritu. Ojo acá, en el Salmo 51, el versículo 15 al 17 dice: Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son, ojo acá, el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios o qué es lo que quiere decir Jesús aquí? Lo que Jesús quiere es que nosotros le adoremos con un corazón humillado. Como dije, que en nuestra pecaminosidad nosotros hay que reconocer que Él es santo y hay que reconocer que Él es grande. Que en nuestra indignidad, como dije en la definición, hay que reconocer que Él es digno de ser alabado y glorificado. Entonces, este reconocimiento no viene de la parte externa, este reconocimiento se hace desde lo interno. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Que nosotros le adoremos en espíritu, que en nuestro interior reconozcamos que Dios es el Dios supremo, que no hay nadie más que Él, que nosotros somos indignos, que nosotros somos pecadores, que vayamos a mostrarnos, a presentar nuestra oración tal cual somos, no con una masilla, no maquillando una espiritualidad falsa, que eso no va. La otra cláusula que Jesús dice es que debemos adorarle en verdad. Al parecer, los samaritanos no adoraban en verdad a Dios. Y eso lo podemos ver claramente. ¿Por qué? Porque mire el versículo 20 de Juan 4 dice: la mujer le dice así a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mire la respuesta que le da Jesús en el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué los judíos adoraban en verdad y por qué los samaritanos no adoraban en verdad? Los samaritanos no adoraban en verdad por la siguiente condición. ¿Por qué? Porque ellos solamente reconocían el Pentateuco como inspiración divina. El resto del Antiguo Testamento desecharon y rechazaron. En cambio, los judíos reconocieron todo el Antiguo Testamento como escritura inspirada por Dios. Y es interesante, ¿por qué? Porque en el resto de la escritura que rechazaba a los samaritanos hay un mandamiento, hay un decreto que Dios dice. Y eso lo encontramos en el segundo libro de Crónicas 6:6. Mire lo que dice. Dice así:
mas a Jerusalén elegido para que en ella esté mi nombre, y a David elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Como usted verá, Dios en segundo libro de Crónicas, libro que rechazaron los samaritanos, había Dios decretado que ahora se adorara en Jerusalén, que ya no se adorara en el monte Gerizim. Ahora, por eso que Jesús le responde a la mujer samaritana: ustedes adoráis lo que no sabéis. Y después de eso Jesús le dice: sin embargo, habrá otro tipo de adoración que no se hará ni en el monte Gerizim, ni mucho menos en Jerusalén. Por eso que le dice el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tal adoradores está buscando que le adoren. ¿Qué implica adorar en verdad? La adoración en verdad implica tener un conocimiento pleno, uno, ¿de quién? De Dios. ¿De quién es Dios? Si nosotros sabemos quién es Dios, sabremos dar una verdadera adoración. Existen sectas, existen religiones, existen todo lo que puede haber, pero a veces tienen un pequeño concepto de Dios, no un concepto conciso y concreto, pero sin embargo ellos en su ignorancia, ellos adoran a Dios. Y la verdadera adoración a Dios consiste en conocer al Dios de la Biblia. Dios se revela por medio de su palabra. Usted quiere conocer a Dios, entonces estudie su palabra. ¿Por qué? Porque Dios se revela por medio de su palabra. Entonces la primera condición para nosotros adorar en verdad es conocerle a Dios, sus manifestaciones, su amor, su misericordia. También hay que reconocer el juicio que Él hace. En las Escrituras nosotros vamos a conocer a Dios. Cuando nosotros aprendamos a conocer a Dios, entonces vamos a emitir una verdadera adoración. Lo segundo, para adorar de verdad, es que nosotros también conozcamos los mandamientos, los estatutos, los decretos que Él establece en las Sagradas Escrituras. Los samaritanos erraron en adorar a Dios. ¿Por qué? Porque no conocieron los decretos de Dios. Habían rechazado ciertos libros que Dios había inspirado, que Dios había revelado y Dios había decretado que se le adore en Jerusalén. Los samaritanos erraron. ¿Por qué? Porque rechazaron cierta parte de la Escritura. Sin embargo, nosotros tenemos dos pactos, el Antiguo y Nuevo Testamento. Y en toda la Biblia nosotros vamos a encontrar decretos o mandamientos que Dios establece. Cuando nosotros conozcamos los mandamientos determinantes que Dios pone, entonces ahí nosotros vamos a dar una verdadera adoración. En eso consiste adorar.